Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Restrepo. Voy a hacer una presentación un poco más especializada sobre el iStop, sobre el iStop de marca Traltec. Quería mostrarles eso un poco porque hay muchos contratistas que no saben cómo usarlo y de alguna manera esta es una herramienta que es altamente diferenciable y les puede ayudar muchísimo a ustedes con respecto a todo el mantenimiento del ruido en las redes de cable de televisión. Entonces, les voy a explicar que el iStop Proof y el iStop Proof, voy a bajar un poquitico mi video acá, me dan aquí, así, bajito, pero me ven. El iStop realmente es un filtro pequeño, le pueden decir también sonda, que realmente lo que hace es probar el canal de retorno, va a hacer unos descartes para poder aislar el ingreso en el canal de retorno. Es muy sencillo. Tiene un puerto KS a la entrada, tiene un puerto RF para conectar un medidor de campo, y tiene un botón para poder hacer descartes dependiendo de lo que uno vea, dependiendo de cuando une el botón o no. Es muy sencillo, ¿sí? Otros conectores, otros filtros que no tienen botón, realmente no sirven para mucho. La diferencia está en el botón para poder identificar cómo cambia el ingreso con respecto a la señal, de forma que se pueda comparar y poder saber a demanda y uno estar seguro que cada vez que uno hunde el botón, hay cierto comportamiento entre el ruido y la señal. ¿Sí? Ahora les explico con más detalle. Entonces, las características básicas de este iStop es que básicamente se usa en los puertos KS de los tabs, ¿cierto? O en los test points de los tabs, para poder que combinado con los sistemas de monitoreo retorno, ya se llame PATRAC de Viavi, pues se llama Return Path Monitoring, RPM, de Traltec o Guardian, que llaman muchas veces, se pueda buscar el ingreso, se especializa en rastrear el ingreso. Adicionalmente, también que el filtrico tiene la posibilidad de proteger los instrumentos por daño de sobrevoltaje en la línea. Entonces, a mí todo el mundo me pregunta, pero pues, ¿resiste líneas energizadas? Sí, señor. Y aquí hay unas pocas especificaciones que básicamente son atenuaciones o pérdida de inserción cuando está conectado pues en diferentes frecuencias, ¿cierto? Básicamente, como eso es para el retorno. Entonces, el iStop por dentro contiene dos ensamblajes o dos partes. Un CPD20 que realmente es un adaptador de test point, que es el puerto KS, a menos 20 dB, que se usa desde 5 MHz hasta 870. ¿Sí? Y tiene una terminación que está limitada en frecuencia, que cuando yo presiono la contralínea KTB, él va a meter, o sea, va a conectar ese test point de 20 dB, esa carga resistiva se la va a conectar al hilo central cada vez que yo hunde el botón. Entonces, esa terminación básicamente está paseada por medio de diplexor, en el cual lo que hace es limitarme el ancho de banda única y exclusivamente a las bandas de retorno. Entonces, yo tengo un filtro que lo que es que tiene un conductor, pues como un conductor central, que toca el conductor central del tab para poder extraer corriente y bajarle y meterle una atenuación, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se usa para localizar estas fuentes de ingreso? Normalmente se conectan el tab, se conectan los puertos KS, ¿cierto? Y se tienen que identificar cuál es la dirección que va hacia el nodo y cuál es la dirección que va hacia el cliente, ¿cierto? Básicamente, cada vez que yo presiono el botón, aunque es una carga resistiva de 20 dB, el efecto que tiene dentro de la línea es un bajón de 4 a 6 dB. Eso sirve para poder disminuir el nivel de señal, más no tumbar el servicio. Entonces, lo bueno es que no afecta el servicio como tal.
se puede hacer mientras el cliente está viendo televisión o mientras el cliente está navegando en Internet sin que el cliente perciba una falla en el servicio, ¿cierto? Entonces, la idea está en que cuando yo veo el ruido y la señal toda mezclada, cuando yo pongo el iStop en ciertos lugares, me va a producir cierto comportamiento del ruido para identificar si está por un ramal o está por otro ramal. Y de ahí empezar a filtrar, a empezar a identificar cuál es el ramal por donde está para irlo aislando. Y de esa manera volver y empezar a buscar, no en toda la red, sino solamente en un tramo muy pequeño, la posible fuente de ruido que está afectando. ¿Okay? Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que lo colocamos acá, que tiene un botón, ¿cierto? Y que adicionalmente este puerto de RF se conecta con un equipo que puede tener telemetría hacia el PadTrack o hacia el RPM. Y el comportamiento que se espera del iStop es que mientras esté conectado, ¿cierto? Cuando yo presiono el botón, toda la señal va. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, ¿cómo lo usamos para localizar fuentes de ingreso del canal de retorno? ¿Cómo lo usamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer una suposición de dónde está la fuente, dónde está la fuente de ingreso, ¿sí? Entonces, si la fuente está más lejos del nodo, que está sobre la línea de distribución, la señal de ingreso está atravesando el tab, ¿cierto? A la cual la sonda está conectada. Entonces, si yo presiono el botón, este ingreso se va a reducir de 4 a 6 dB, igual que la señal. Entonces, como yo sé que toda la señal baja, ¿sí? El ingreso y la señal, entonces yo sé que está pasando por el tab, ¿sí? ¿Ok? Si suponemos que el ingreso está por la línea de distribución, ¿cierto? No por la línea del cliente, sino la línea de distribución diferente, o está más cerca al nodo, es decir, está más hacia el nodo, listo. El ingreso, o sea, o el ruido realmente no va a fluir a través del tab. Así que cuando nosotros lo presionamos, el ruido no va a bajar, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el ruido no está en el tab como tal. Entonces podemos descartar si es hacia un ramal o si es hacia otro ramal. Entonces, como les venía diciendo, podemos descartar por qué lado de la línea viene. Es muy sencillo, súper sencillo. Entonces, ¿cómo recomienda Traleffect utilizar el iStop? Lo recomienda utilizar con un medidor que tenga telemetría. Dígase un DISAM 6300, dígase un 1G, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de conectarse o a un HCU 200, un HCU de PadTrack o a un RPM, una 9580 SST Trilitic. Entonces, básicamente lo que se busca es tener como una comparación entre lo que se está viendo en el medidor, aquí lo que está pasando por el tab, y lo que está viendo el retorno. Porque ese tipo de comportamientos de comparación nos dice mucho más o es mucho más evidente verlo que hacerlo de otra forma, ¿cierto? Entonces, ese es el deber ser, es el best practice, por decirlo así. Entonces, teniendo esto, lo que es una vista de comparación entre lo que está en el GDN y lo que está en el medidor, y se compara para poder ver cómo están los cambios y se aplica la misma conceptualización que acabamos de ver en los dos slides anteriores. ¿Ok? Entonces se hace de esa forma. ¿Cómo lo usamos con un medidor de campo? Es decir, no tengo PadTrack o tengo un medidor de campo que no tiene telemetría. ¿Sí? No tengo RPM. ¿Cómo hacemos? Entonces, eso es un método sencillito para que lo puedan hacer. Entonces, empiece en el tab más cercano al nodo. ¿Sí?
Usted escoge el primer tab cercano al nodo, listo. Usted conecta el Lightstop bajo a la salida del tab bajo prueba, ¿sí? Y conecta el medidor de campo al puerto RF del Lightstop y tome la lectura del espectro. Y uno identifica cuál es el ruido que está en el sistema. Básicamente esto es única y exclusivamente para poder buscar o mirar el ruido que me está afectando en el sistema, ¿sí? Hay veces que yo lo tengo identificado, entonces no tengo que hacer este paso. Pero pues yo siempre lo hago para poder verificar que el ruido está presente en el tab, ¿cierto? Entonces, el segundo paso, sin mover el Lightstop de donde está, del test point donde yo lo conecté, yo desconecto el medidor de campo y me voy para el amplificador. ¿Y queda lejos? Sí. Ese es el problema de no usarlo con telemetría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? El que está viendo pues el medidor, obviamente debe tener como como un nivel, una referencia, con la cual pues va a comparar con eso. Usted puede guardar una referencia en un 360 SP, la puede guardar, usted puede guardar muchísimas cosas ahí. Entonces, en DISAM también se puede hacer. Entonces, básicamente es muy fácil tener la referencia y irse para el nodo, conectarlo allá y avisarle a la persona que está allá con el Lightstop que presione el botón. Entonces, si yo tengo el Lightstop a la salida del tab, obviamente, si el ruido viene por la parte del cliente, la parte de distribución, obviamente no va a haber una disminución, ¿cierto? Pero sí, cuando yo presiono, si el ruido viene por allá, ¿cierto? Aquí está el ruido. Listo. Yo presiono el ruido, el Lightstop, y el ruido no baja, o el ruido baja, ¿cierto? O bajan los dos al mismo tiempo. Quiere decir que el ruido está atravesado, está por acá. Está por este lado, cuando bajan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy en el canal de retorno, yo me estoy devolviendo y tanto el ruido como la señal están pasando o están devolviéndose a través del tab, ¿sí? Pero por estos lados no es tanto, yo ya puedo descartar este lado. Entonces, por otro lado, si yo sospecho que está por este lado, lo coloco a la entrada, precisamente porque es un acoplador direccional, ¿sí? Y lo que yo espero que pase es que si va por la entrada, conectado a la entrada del tab, y si el ruido va por las derivaciones de los clientes, solamente baja el ruido o baja la señal, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el ruido es el que se ve afectado a través de eso y yo veo en el medidor de campo una disminución del ruido. Entonces, aquí es muy claro que uno debe tener la capacidad de poder entender a dónde se está conectando y de poder determinar si el ruido viene de algún lado con respecto a lo que se ve en el medidor de campo. Entonces es muy sencillo. Si usted lo conecta a la entrada y el ruido baja, es porque el ruido viene desde la entrada. O sea, viene desde la derivación de los clientes o de los punticos pues, de la mitad del tab, ¿cierto? Si yo lo conecto a la salida y los dos bajan al mismo tiempo, es porque va hacia el otro lado, va hacia allá, ¿sí? Va hacia las derivaciones. Y si solo le baja la señal y el ruido no le baja, es que por ahí no va el ruido. Entonces lo tiene que buscar en otro lado. Probablemente está antes y no lo detectó correctamente. Entonces espero que sea algo más sencillo para ustedes, algo más fácil para entender. Les hice más dibujos, les hice más diagramas para que pudieran verlo mejor. Entonces, como último paso es, si yo ya identifiqué por cuál de las dos direcciones va, si va hacia la línea o si va hacia el tab, lo único que tengo que hacer es seguirlo. Yo lo que hago es, me paso por el próximo tab y empiezo a correlarlo desde el nodo
hacia la premisa del cliente. Y de ahí, pues vuelvo y repito los mismos pasos, vuelvo y repito absolutamente todo, hasta que logre encontrar el ruido, empiece a encontrar la fuente de ruido que está causando eso. Espero que les haya quedado claro, espero que haya sido mucho mejor, mucho más didáctico, que de alguna forma para ustedes les dé la posibilidad de usarlo correctamente, de usarlo apropiadamente, que les sirva y que de alguna forma, si necesitan alguna información, algún soporte, aquí me pueden contactar y pueden contactar a Tralefic en soporte@tralefic.com, a mí, Camilo Restrepo, en crestrepo@jpmcoms.com, que aparecen mis números de teléfono. Si me necesitan por WhatsApp, podemos hablar. Acuérdense que Tralefic, no le tengan miedo a Tralefic, que es una marca muy buena. Y adicionalmente, pues, todo el tema de innovación y soporte y de educación que tenemos en la red les va a ayudar muchísimo. Señores, mi nombre es Camilo Restrepo. Que les vaya muy, muy